El tema del día de hoy se llama educación responsable y vamos a entender que el objetivo del tema es que nosotros reconozcamos que la familia, los padres que hacen una educación responsable, pues participan en el reino de Dios y a su vez hacemos que esta sea una mejor sociedad, un mejor mundo para las futuras generaciones. La armonía familiar, la comprensión y el apoyo van a aparecer como dimensiones fundamentales para la transmisión de valores. La familia es el principal transmisor de los valores, principios que les vamos a impartir a nuestros hijos. También puede entrar las escuelas, las iglesias, pero nosotros como familia vamos a ser los principales en dar estos valores. Si nosotros queremos tener hijos piadosos, hijos que conozcan de la palabra de Dios, que practiquen la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que dárselas, tenemos que ser ese ejemplo, tenemos que participar en esto, ¿sí? Desde que nacen, los niños nacen con un enemigo, que a la misma Biblia lo dice, el príncipe de este mundo, pues es el diablo, ¿no? Entonces, desde que nacen con este enemigo que se ve representado a través de la sociedad. Ellos nacen y tenemos nosotros que darles todas estas herramientas, la palabra, para que el día de mañana, que crezcan, que sean adultos, pues no venga alguien y les diga, no, es que así no es la palabra, o mejor haz esto, haz lo otro. Tenemos que hacerlos bien firmes en la palabra para que ellos el día de mañana, pues nadie venga y les quiera voltear las cosas, ¿no? Entonces nosotros como familia somos los principales en darles estos valores, estos principios a nuestros hijos. Ellos van a jugar un papel importante. Está la familia, está papá, está mamá y están los niños. Los niños juegan un papel importante y de nosotros va a depender el cómo ellos se van a desarrollar ante la sociedad. Primero conviven solamente con papá, con mamá. Si tienen hermanos, pues van a convivir con sus hermanitos, conviven con sus abuelos, etcétera. Pero de nosotros va a depender el día que ellos ya se integren. Por ejemplo, cuando ya entren al kinder, vayan a la escuela, de nosotros depende el cómo ellos se van a desarrollar, el cómo los tratamos, los hermanos, los padres. Entonces es una plática que nos ayuda a los padres que tenemos hijos chiquitos, pero también a los que tienen hijos en la adolescencia, hijos grandes, o los abuelitos que ya hoy en día también participan en la educación de los hijos. Ya hoy en día papá y mamá a veces tienen que salir a trabajar y se quedan a cargo de los abuelos. Entonces nos ayuda a todos y principalmente pues a los padres ver qué es lo que estamos haciendo bien, ver qué es lo que no estamos haciendo bien y qué manera podemos mejorarlo, ¿verdad? Eh, ay, no se da. No, a lo mejor no tiene pilas. Sí. Bueno, ahí también. Bueno, la educación responsable debe ser lo más pronto posible. No tenemos que esperar a que nuestros hijos estén grandes para nosotros empezar a educarlos y hablarles de la palabra de Dios. Y quiero tomar como ejemplo al rey Salomón y para eso nos vamos a ir a Primera de Reyes. Ya algunos a lo mejor conocen esta historia y les voy a parafrasearlo primero. El rey Salomón, hijo del rey David, pues tiene a cargo una nación, está reinando una nación y Dios se le aparece en un sueño y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Entonces Salomón contestó, Dios mío, tú amaste mucho a mi padre David y fuiste muy bueno con él, porque él te sirvió fielmente. Fue un buen rey y te obedeció en todo. Además, permitiste que yo, que soy su hijo, reine ahora en su lugar. Pero yo soy muy joven, dice, y no sé qué hacer. Y ahora tengo que dirigir a tu pueblo, que es tan grande y numeroso. Dame sabiduría para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernar. Pues a todos nos impacta esta respuesta porque pudiendo Salomón pedir lo que sea, Dios le está diciendo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón dice, quiero sabiduría para gobernar mi pueblo,
para reinar el pueblo, siendo Salomón muy joven y con poca experiencia. Su padre David pues ya tenía la experiencia suficiente, pero Salomón no, siendo joven le dice, quiero sabiduría. Y creo que es lo primero que como padres debemos hacer, pedirle a Dios sabiduría para poder reinar nuestro pueblo, que en este caso es nuestra familia, tanto padre como la mamá, pues necesitamos pedir eso a Dios. Señor, dame sabiduría porque necesito reinar mi casa, a mi hogar, a mi familia, a mis hijos. Entonces es el primer ejemplo que como padres debemos tomar del rey Salomón. Pedir sabiduría. Son consejos que van a marcar la vida. ¿Y para qué el rey Salomón pide sabiduría? La pide para discernir entre el bien y el mal. Quiere un corazón entendido y un buen juicio. Quiero leerles lo que significa tener un buen juicio. Dice que es tener sensatez, prudencia, cordura, criterio racional y moral. Eso es lo que está pidiendo Salomón y es lo que nosotros como padres debemos pedirle a Dios. En primer lugar, quiero sabiduría. En Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, es lo primero. Hay una frase que muchos hemos escuchado y que a lo mejor ya algunos hemos dicho, que dice, es que no se nace sabiendo ser padres o no hay un manual para ser padres. Y es una realidad. Todos los hijos son distintos, ¿verdad? Todos, todos, todos. Y no hay un manual que diga, si el niño está haciendo berrinche, paso 1, hacer esto, paso 2, esto. Porque todos son distintos. Hay niños que son más calmaditos, niños que no, que son más llorones, o sea, todos son distintos y todos necesitan un trato distinto. Entonces, no hay un manual como tal porque todos somos diferentes. Y yo le platicaba hace rato a mi mamá tuvo 4 hijos, somos 4 hermanos, y yo le preguntaba, ¿a todos nos trataste igual? O sea, la educación fue distinta. Tú tienes una hija, ustedes tienen una, pero nosotros también una, mi hermana tiene 2, pero las mamás que ya tuvieron varios hijos, mi mamá tuvo 4, pues puede decir que no a todos nos trató igual, ¿no? Y todos fuimos distintos. Sí, y a cada uno nos tuviste que hablar distinto, a unos más suaves, exacto, con más, sí, sí, sí. Entonces no hay un manual como tal, pero sí tenemos la palabra de Dios y eso es la diferencia del mundo. No tenemos ese manual, no sabemos, o sea, no nacemos siendo padres, obviamente, pero sí tenemos muchos ejemplos de la Biblia que nos ayudan. Y en primer lugar les quise poner al rey Salomón, ¿sí? Que él gobernando su pueblo dice, quiero sabiduría. Es joven, no tiene experiencia y a lo mejor algunos estamos así, no jóvenes a lo mejor en edad, pero sí en decir, no tengo experiencia de cómo tratar a mi hijo, de cómo educarlo, de cómo acercarlo a Dios, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar bastante. Ay. Y ahorita vamos a regresar a Salomón, que es todo el capítulo, aquí está todo el capítulo 4, incluso el capítulo se llama El sabio consejo de un padre. Y me gusta bastante porque ya una vez que Salomón, Dios le da esa sabiduría. Incluso dice la Biblia que le da mucho más, por cuanto no pidió riquezas, no pidió fama. Entonces le da sabiduría y todo lo demás le es añadido a Salomón. Es el autor de la mayor parte del libro de Proverbios, donde hay un montón de consejos para nuestra vida, pero en especial este capítulo se llama El sabio consejo de un padre. Y me gusta mucho porque fíjense lo que dice. Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Dice, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. No se alejen de mis instrucciones. Dice, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Dice, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría. Dice, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Dice, ámala y ella te guardará. Entonces me encanta porque ya una vez que Salomón tiene la sabiduría,
pues ahora quiere darles ese legado a sus hijos y les está hablando como un padre, o sea, firme, pero a la vez cariñoso de decirles, como, y me imagino que Salomón cuando escribió esto ya era una persona de edad avanzada, porque es como que ya vivió y les dice, hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige, o sea, con amor, pero firmemente en la insistencia de que hagan caso a lo que un padre le dice a su hijo. Yo no creo que de los que estemos aquí nosotros digamos, no, es que yo quiero que mi hijo sea delincuente o sea narcotraficante. Todos queremos que sean unas buenas personas. Entonces, Salomón les da este legado a sus hijos y les dice, tomen en serio mis palabras. Dice, sigue mis mandatos y vivirás. El padre es el indicado de esta formación, o sea, no hablo de hombre, sino padre en general, papá o mamá. Y es un impacto en la vida de los hijos. Ahorita vamos a continuar con el capítulo 4 de Salomón, que trae muchísima enseñanza, pero en Deuteronomio 6 quiero compartirles y dice el mandamiento más importante. Dice, escucha pueblo de Israel, nuestro único Dios es el Dios de Israel. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. En otra versión, y me gusta mucho que dice, ama Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Este es el mandamiento más importante, amar a Dios con todo. Pero lo que dice a continuación me gusta más. Dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Y dice, y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Dice, escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad. Está Dios hablando a través de Moisés a su pueblo de Israel y le está diciendo cuál es el mandamiento más importante. Le está diciendo que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo, ¿sí? Pero le dice, repítelas a tus hijos a todas horas, dice, cuando se acuesten, cuando se levanten. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer, repetirlas a nuestros hijos. Hablamos primero que hay que pedir sabiduría y en segundo lugar podríamos poner esto, que es repetirle estas palabras a nuestros hijos. ¿Sí? Podemos enseñarles si están chiquitos a memorizar salmos, si ellos aprenden canciones y cuanta cosa, que no se aprendan a algo de la palabra y va a hacer la diferencia obviamente ante el mundo en general. Dale, me regreso un poquito al capítulo 4 de Salomón y ahora sí me ayudas a leer, Gerardito. Todo. Así. No tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas depende tu vida. No te juntes con gente malvada ni sigas su mal ejemplo. Aléjate de su compañía. Aléjate y sigue adelante. Esa gente no duerme hasta que hace algo malo. No descansas de destruir a alguien. Entonces es un papá hablándole a su hijo, de decirle, sigue este camino. O sea, yo ya lo viví, ahora tú sigue este camino. Está diciendo, no te desvíes ni a la derecha, dice, ni a la izquierda. Y no importa que vayas rápido o no importa que vayas lento. O sea, lo importante es llegar a la meta. Y eso creo que es un ejemplo para nosotros como padres, el decirle eso a nuestros hijos, ¿verdad? Yo ya lo viví, yo ya pasé por ahí, ahora tú haces esto, sigue este camino, o sea, no te desvíes. Y me gusta porque dice que no importa que vaya rápido o vaya lento, o sea, tiene que llegar a la meta. A ver, otra vez, Gerardito, lee este. Sí. Hijo mío, está atento a tus palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan
y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces es un capítulo, todo el capítulo 4, que está lleno de consejos de un padre hacia un hijo, que podemos leerlos ya en nuestra casa y vamos a sacar mucha enseñanza de aquí. Y ahora quiero darles unos principios básicos para instruir a nuestros hijos. Los pueden anotar. Y en primer lugar, tenemos que hay que darles tiempo de calidad a nuestros hijos. Y hoy en día es difícil, yo lo sé porque todos trabajamos. Hoy en día papá y mamá trabajan. Y entonces tú vas a decir, ¿en qué momento lo voy a instruir? Porque pues tengo que trabajar. Pero el tiempo que nosotros estamos con ellos, ya sea poquito o los que no, debemos de pasar tiempo de calidad con ellos. En la palabra de Dios en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A mí me gusta esto mucho y es de bastante importancia para nuestras vidas que nosotros pasemos tiempo de calidad con nuestros hijos. Y Dios no nos va a dar un cargo que realmente nosotros no vayamos a hacer. O sea, la palabra es clara. Dice, instruye al niño en su camino. Instruir quiere decir enseñar, ilustrar, formar, educar, adiestrar, aleccionar, encauzar, enjuiciar, informar, prevenir. Entonces, la palabra de Dios es clara y dice, instruye al niño en su camino. O sea, no nos está diciendo si tenemos tiempo de hacerlo o no. Y vemos todo el significado de instruir. Dice, instruye al niño y trae una promesa. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar del camino. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es pasar ese tiempo de calidad con ellos. El tiempo que estemos con ellos, pues hay que procurar que no haya nada de esto para que ellos nosotros los podamos disfrutar al máximo, ¿verdad? El segundo es un antes. No, dale. Aquí. Escucharlos atentamente para que ellos nos escuchen. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces estamos en casa y el niño nos está hable y hable y está mamá, 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 y nosotros ni siquiera volteamos a verlos o les contestamos, pero así en el aire. Es un principio básico escuchar para que alguien nos escuche, ¿sí? Cuando nosotros les prestamos atención, nosotros los volteamos a ver y abrimos una comunicación con ellos. Es importante que cuando nos hablen, pues los volteemos a ver, ¿no? A los ojos, que ellos vean realmente que es nuestro interés escucharlos. A veces yo estoy haciendo la comida o estoy aquí trabajando y veo que está mami, mami, mami. Y yo volteo y la hace, mira. Y yo, o sea, así, pero ¿qué es? Para ella es importante, o sea, el salto que ella dio, yo, wow, yo, ay, no. Entonces, pero ¿qué pasara si ella me dice, mami, mami, salta? Y yo, ah, espérame, o no me va a escuchar el día de mañana cuando yo le quiera dar un consejo, cuando yo le quiera decir, oye, mira, es que no es así este camino que estás tomando, vamos a hacer esto. Me va a decir, si mi mamá nunca me escuchó a mí, y en las gracias que ellos pueden hacer a la edad que están pequeños, pues nosotros escucharlos, verlos, qué es lo que están haciendo. No hay nada más importante y no hay un trabajo más importante que educar a nuestros hijos y como dice la palabra, instruirlos y con todo el significado que les leí, que es educar, encauzar, prevenir. Entonces es muy importante escucharlos para que ellos nos escuchen. Y ese día estaba viendo, hasta me salió y me da risa de estas personas que luego hacen videos así de risa. Y que está la hija con la mamá y la hija le está diciendo, no mamá, es que fíjate que esto y me siento así últimamente y pues lo vi con alguien y que no sé qué. Y la mamá, ay, no compré los huevos, dice. Y, o sea, y la hija,
Y es verdad, o sea, y ya cuando están grandes pasa eso. O sea, nuestra mente está en otro lado y los hijos están, hable y hable y hable. Y la mamá, ay, se me olvidó. O luego dice, hay otro que dice, ya cerró la tienda, don Toño. O sea, y está en otra mente, o sea, está en otro lugar. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando mamá y papá no los escuchan, buscan que alguien más los escuche. Y es ahí cuando nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando alguien nomás los escucha y que no les va a dar un consejo sabio, podemos ser nosotros los principales causantes de esto, ¿no? Que ellos tomen una mala decisión por no escucharlos, por no prestar atención cuando ellos tenían que contarnos algo importante. Entonces, escuchar para que ellos nos escuchen nos sirve para que no hablen con alguien más y obviamente hablen con nosotros. El siguiente es reconocer mis errores. Exacto. Y esto es importante porque a veces creemos que nosotros los padres, o es así como difícil, o sea, nosotros obligamos, entre comillas, a nuestros hijos a que pidan perdón cuando se equivocan, ¿sí o no? Decimos, pídele disculpas o pídele disculpas a tu papá o así. Pero nosotros como padres nos es difícil decirle a nuestro hijo, ¿sabes qué? Me equivoqué, esto que hice no estuvo bien. Y nosotros tenemos que pedirles perdón a nuestros hijos, ¿sí? Cuando yo me equivoco como mamá, como papá, ¿qué tenemos que hacer? Hijo, me equivoqué en esto. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando nosotros pedimos perdón? Piensa que tienes una amistad con alguien y pasa un malentendido. Y después viene esta persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Perdón, que sí me equivoqué y conté esto o dije algo. Cuando pides perdón, se fortalece una relación, ¿sí o no? O pasa con el esposo, cuando el que tiene la iniciativa va y dice, ¿sabes qué? Perdón, no estuvo bien. Tú hasta como que sientes, ay, sientes bonito, ¿no? De que viene y que te pide perdón. Dices, ay, ya me pidió perdón. Entonces, eso es lo que pasa con nuestros hijos. Como nosotros como padres reconocemos que fallamos, abrimos una barrera y no levantamos una barrera. Y hay una comunicación, ¿sí? Yo como padre cometí un error y le pido perdón a mi hijo. Amarlos incondicionalmente. Y al leer esto van a decir, ay, pues sí, yo amo a mi hijo incondicionalmente, pero a veces no lo hacemos tal cual. Nosotros tenemos que amarlos como sean. Si mi hijo es bueno en la escuela, si no sacó un 10, yo tengo que amarlo incondicionalmente. Cuando pasa lo del hijo pródigo, que ya conocemos esa historia, que va y despilfarra el dinero y regresa con su papá no le dice, ahí vienes, o míralo, ya regresó, y ahora qué quieres, o ahí viene aquel, ¿verdad que no? O sea, dice la Biblia que lo recibe con los brazos abiertos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que amarlos incondicionalmente tal como sean. A lo mejor no son buenos en la escuela, pero es bueno en el deporte o en las artes, o sea, no tiene que ser un hijo perfecto y tenemos que amarlos y motivarlos a ser buenos. Yo me acuerdo cuando yo iba en la primaria y te acuerdas que la maestra mandaba firmar boletas. No sé si ahorita todavía se haga eso, pero como que cada 2 meses entregaban boletas. Y yo, bueno, haz de cuenta que estaba el salón y ya ponían un papel bond y eran como 5, como que los mejores, ¿no? O sea, el primer lugar, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Yo nunca salí en ese papel bond, nunca, pero mi mamá siempre salió orgullosa, o sea, nunca me dijo, ay, nunca saliste o por qué no sales ahí. No recuerdo jamás que mi mamá haya salido molesta de alguna junta. Ella decía, ay, qué bueno, mira. O sea, y a mí eso o sea, me motivaba, nunca me exigió de más de lo que yo podía dar. Entonces, en ese momento, a lo mejor sacaba 7, 8, pero después me motivó. Y ya después cuando entré a la secundaria, ¿te acuerdas que ya entonces me dijo, ahora tienes que echarle ganas porque si no te vas a ir a la tarde y así? Pero, o sea, ya hay mamás que sí. Yo me acuerdo de mi compañero, me acuerdo de su nombre, se llamaba Diego, que estaba en los exámenes y él tenía así el borrador aquí así, pero sudando porque sabía que su mamá, si no salía en ese papel, bueno, iba a ser regañada segura. Entonces, pero yo nunca salí en ese papel, y yo no recuerdo nunca que mi mamá me haya dicho, ¿por qué no saliste? O, no, ella siempre salía feliz y contenta de todas las juntas. Y yo decía, ay, mi mamá viene bien. Decía, ya. Pero, o sea, nunca me exigió de más.
No digo que le valiera obviamente nuestra educación, no. Simplemente que ella nos dé hasta donde puedas y no pasa nada, o sea, para la otra, inténtalo. Pero a veces como papás nos volvemos muy exigentes y queremos que a fuerzas sean los mejores y que saquen ese 10 y no debe ser así. Tenemos que amarlos como sean y aunque nos decepcionen y aunque no saquen buenas calificaciones. Disciplinarlos con el deseo de protegerlos. Eso es bien importante porque a veces, bueno, yo no sé ustedes, pero yo y mi mamá está de testigo, mis papás, yo cargo con mi vara a donde yo vaya, yo tengo que traer mi vara de corrección con mi hija. El disciplinarlos con el deseo de protegerlos es que si en algún momento ella necesita una corrección con la vara, yo le tenga que decir, lo hago porque te amo y porque te protejo y porque quiero que hagas bien las cosas. Cuando uno lo hace con el afán de castigarlos o porque estás amargada en ese momento, porque te hizo pasar un mal momento, pues no está bien, porque es como descargar una frustración para ellos, ¿sí? Y muy importante, no lo hagamos nosotros con nuestra mano, o sea, no les peguemos, porque somos nosotros, yo, mi persona, contra mi hija, contra mi hijo. No debe ser así. El que ellos vean una vara es que tienen temor a la vara y no me tienen temor a mí. Sí, entonces, bueno, también, si no tienes acceso a una vara, agarra la chancla también. Uy, bueno, y yo tengo mi vara, tengo una grande y una chiquita por si viajo. La chiquita cabe en todos lados, pero la grande sí es más. Y mi hija sabe, o sea, cuando yo saco la vara, ella sabe. O sea, ella sabe decir así, no, o sea, no, y ahí le doy 3, 4, 5, 6. No es cierto. No, uno, y siempre fue cuando estaba chiquita en el pañal, o sea, no fue realmente, pero yo sabía que eso, pues era algo que estaba bien para ella. Dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y es verdad eso. Hace poquito fuimos a unos juegos que, ¿te acuerdas en Soriana? Que es un brincolín y que los metes ahí a los niños. Bueno, ya llegó el momento en el que se le acabó el tiempo a Beca y yo le dije, Beca, ya vamos. Y no me hacía caso y hasta o sea, me pasó así como una vergüenza porque me gritaba, no. Yo decía, Beca, ya, no. Así yo. Bueno, el chiste es que tuve que meterme al juego yo a sacarla y a mí me causó vergüenza porque yo vi que los demás niños sí le hicieron caso a su mamá y a mí no, entonces a mí, y llegando al carro, tal cual, la tuve que corregirle y le dije, te corrijo por esto, porque me hiciste pasar esta vergüenza y así tal, tal. Entonces, la palabra es clara y dice, la vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido avergonzará a su madre y sí nos ha pasado, ¿verdad? Es motivarlos a hacer lo mejor que puedan ser. Esto es bien importante porque muchas veces nosotros como padres les decimos a los hijos, tú tienes que ser el mejor que todos. ¿Verdad que hemos escuchado esto? Tú sé el mejor que todos. Y esto está mal porque hacemos que el niño tenga como cierta así de rivalidad, de tengo que ser mejor. Y no, nosotros tenemos que motivarlos a ser lo mejor que puedan ser para ellos mismos. O sea, no tenemos que hacer competencia hacia con otros niños. Ellos mismos tienen que ser mejor. Tenemos que corregirlos sin humillar, ¿sí? No, los niños no tienen que ser mejores que nadie, tienen que ser mejores ellos mismos. Y nosotros como padres tenemos esa tarea de motivarlos y no con esta, les digo, rivalidad de decir, es que él sacó esto o él tiene esto, tú tienes que ser mejor que él. No, podemos motivarlos a hacer lo mejor que puedan ser sin dañar a los demás y sin tampoco dañar su corazón, ¿verdad? Y el otro consejo es guiarles a entender que finalmente le rendirán cuentas a Dios y no a nosotros. Esto es bien importante porque el día que nosotros ya no estemos, ellos no van a decir, bueno, ya no está mi papá, ya no está mi mamá, ya puedo hacer lo que quiera. No, cuando ellos saben que a final de cuentas le tienen que rendir cuentas a Dios, el día que ya no estemos,
tratarán de seguir haciendo las cosas bien y no por cumplir a nosotros un capricho o una necesidad, sino por querer hacer las cosas bien. Y guiarles a entender que nosotros estamos aquí, pero hay una autoridad mayor a nosotros. Cuando yo le digo a mi hijo, a mi hija, un ejemplo, ¿no? No quiero que vayas a tal lugar, ¿no? Y el hijo se pone rebelde, que sí quiero ir y esto, el otro. Es decirles y que entiendan que a final de cuentas Dios es superior y tienen una autoridad mayor que nosotros. Entonces, cuando nosotros les decimos que ellos entiendan eso, pues va a ser mejor porque el día que ya no estemos presentes, seguirán haciendo las cosas adecuadamente. Y lo más importante en la vida es su relación personal con Dios. Este es el siguiente. No importa qué tantas carreras estudien en la vida, y es importante porque todos queremos ver a nuestros hijos triunfar, ¿no? Pero lo más importante en la vida va a ser su relación que tengan con Dios. Eso sí es algo de lo cual nosotros como padres nos tenemos que sentir orgullosos. Dios mostrará a ellos qué es lo que tienen que hacer cuando tienen una relación personal con Dios y no con nosotros, ¿sí? Y así sea el mejor profesionista del mundo, el mejor lo que sea, si no tienen una relación personal con Dios, de nada sirve, porque, o sea, en la vida, como les decía, todo pasará, dice la Biblia, pero menos la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos que nuestros hijos tengan una relación personal con Dios, se van a desenvolver mucho mejor. Y esta última me gusta mucho, dice repetirles constantemente que Dios tiene un plan en sus vidas. Yo lo empecé a hacer con Beca desde que vi esto y dije, ay, le voy a decir, y le decía, Dios tiene un plan contigo, y le he estado repitiendo que Dios tiene un propósito en su vida, porque, y es bien importante, el día de despertamos en primer lugar, despertamos un interés en ellos. El decir, mi mamá o mi papá todos los días me repetía que Dios tiene un propósito en mi vida, despierta en automático un interés en ellos. El decir, ¿cuál será ese propósito que Dios tiene para mi vida? Y el día de mañana que alguien les diga que no, que alguien les diga, es que no eres lo suficiente para este trabajo, o no estás contratado, etcétera, o sea, cualquier situación, ellos van a recordar las palabras de nosotros y van a decir, pero Dios tiene un plan en mi vida, o sea, Dios tiene un propósito, a lo mejor no es este, pero estoy seguro o segura que Dios tiene un plan en mi vida, ¿verdad? Entonces, repetirles esto constantemente, despertará, perdón, ese interés en ellos de saber cuál será ese plan, ¿no? Entonces, cuando están chiquitos, pues mejor, los niños todos se lo creen, todo, todo, todo. Entonces, decirles constantemente que Dios tiene un plan en sus vidas. Y este es el último. Quiero terminar diciéndoles que tenemos una tarea muy importante que hacer como padres. Es lo más importante que nosotros. Y la pregunta es, ¿podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo, sí podemos, todos echemos porras. Sí podemos porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos que enfrentarlo con valor, con responsabilidad, tal cual lo dice el tema. Y yo estaba pensando cuando leí el de instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino, yo me quedé pensando, cuando mi hija esté viejita, yo ya no la voy a ver, ¿no? O sea, me imagino viejita ya de 80 años, ya, cuando ya sea dueña, ve que es todo tu menos. Cuando ya sea doña Beca, yo dije, porque me figuré a mi hija viejita y dije, voy a perder esa etapa, ¿no? O sea, ahorita está chiquita, la quiero ver cuando entre al kinder, cuando entra a la primaria, cuando entra a la secundaria, incluso uno así un sueño, así yo quiero verla embarazada, o sea, yo digo, wow, o sea, estuvo en mi panza y ya después la voy a ver embarazada, siento que va a ser así como verla servir a Dios, mande, y luego voy a ser abuela, o sea, yo digo, wow, pero esa etapa de Beca, cuando ya sea viejita de 80 años, pues no la voy a ver, ¿no? Porque yo a lo mejor ya voy a estar en otro lado. Y no voy a ver esa etapa. Y yo dije, ay, ¿cómo irá a ser de viejita, así arrugadita? Ahorita la veo su piel tan lisita y bonita y digo,
cómo ir a hacer cuando esté viejita. Y leí, porque me imaginé este versículo, pero la palabra de Dios dice, instrúyelo desde niño, dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino. Entonces, en eso me dio paz y yo dije, sí, o sea, no la voy a ver cuando esté viejita, pero de algo voy a estar segura, que si yo desde que está chiquita la instruyo en las cosas de Dios, aun cuando sea doña Beca, no se va a apartar del camino. Y eso es algo que nosotros debemos entenderlo y saber que si yo instruyo a mi hijo, a mi hija desde que esté chiquita, cuando ya sea doña Natalia, cuando ya sea don Gerardo, cuando ya sea doña Grecia, de don Santi, don Santi, no se van a apartar del camino. Y eso mismo les van a enseñar ellos ya a sus nietos, claro. Entonces es una tarea difícil, sí, yo ahorita estoy viviendo una etapa, le digo, ay, es que a veces yo ya no sé qué hacer, pero tengo que pedir esa sabiduría a Dios y la tenemos que pedir todos, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos de pie para orar. Mande. ¿Alguien quiere compartir su testimonio de padre? Cuenta te das. Ay, sí. Hay que disfrutarlos. Tal cual. Sí, como decía, ¿no? La palabra que pues hay que instruirlos desde pequeños, ¿no? Para que ellos no se aparten. Y pues sí, testimonios, pues sí, a veces no nos hacen caso el público, ¿no? Y eso a veces Sí. como que nos frustra, ¿no? Pero pues sí, como dices tú, hay que, no en ese momento, porque está delante de toda la gente, apartados y decirles, ¿sabes qué? No me hiciste caso por eso. Y así. La vara. Sí, ¿verdad? La vara, ¿no? Sí. Entonces nada más. Ahora, no, ya voy al baño, ya. Paso. Porque nosotros antes de que comprar la vara, le dábamos la mano. La contrariedad de que le decíamos, las manos son para lavar. Ajá, pero me estás pegando con la mano. Sí. Entonces necesitamos ser bien congruentes, que ellos de verdad vivan junto con nosotros a Cristo, porque Sí. inclusive en el mundo, no nada más va a ser afuera del cristianismo, también dentro del cristianismo se van a enfrentar a situaciones Sí. que si ellos no están bien firmes, también pueden venir a titubear su fe. Entonces, que ellos sepan quiénes son y saber defender su fe todo el tiempo va a comenzar desde chiquitos. Por eso Sí. yo le doy tantas gracias a Dios de que yo pueda instruir a mi hija ahora, que yo pueda llevarla a la iglesia, que pueda leerle la Biblia, porque yo conocí de Dios hasta los 26 años. Sí. Y digo, ¿cuánto me hubiera ahorrado? Sí, ¿Verdad? sí, sí. Pero bueno, o sea, mis papás aún así hicieron un gran trabajo sembrando valores, ¿verdad? Y responsabilidad en mis hermanos y en mí. Pero veo una infancia muy distinta en Sí. ella. El otro día la llevó él a nadar y le dijo, es que Dios me ayudó. O sea, pude nadar porque Dios me ayudó. Y yo dije, wow, o sea, Sí. el entendimiento que ellos están teniendo y como bien dices, ellos te creen todo a esta edad. Entonces, sí es bien importante Sí. lo que les Oye, no, decimos. ay, él ya no.